Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Punto de Giro. Pero bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema re piola, mal, súper interesante, que siento que en general a mucha gente le gusta y le interesa, incluso a la gente que no está muy metida en el mundo del cine, que es el tema del doblaje. En específico el doblaje latinoamericano y en específico el doblaje latinoamericano de Shrek. Shrek 1 y Shrek 2. O sea, probablemente la mejor peli animada del universo, si no es que la mejor peli del mundo. Y vamos a hablar de cosas súper piolas. Vamos también a hablar de cosas medio técnicas igual. Pero en realidad nos vamos a cagar de risa. O sea, vamos a intentar cagarnos de risa, pero también vamos a intentar apreciar desde lo técnico y desde lo artístico el arte del doblaje. O sea, y posta queremos que... Yo, yo quiero que ustedes me escuchen y entiendan mi pasión, porque posta que es una disciplina hermosa. Tanto para la gente que tiene que traducir, como para la gente que tiene que actuar, como para la gente que tiene que también editar el doblaje. O sea, es posta un arte. Primero que nada, empecemos por qué es el doblaje, cómo empezó, tipo, ¿por qué existe el doblaje? ¿Por qué no están los subtítulos? De hecho, hay mucha gente hoy en día que no pueden ver ciertas pelis con doblaje, ¿no? Como que también hay una batalla en ese sentido. Hoy en día sé que hay mucha gente que, por ejemplo, no puede ver pelis de terror dobladas porque no le dan risa. Pero después es como que se tiene esa idea de que a menos a mí me pasa que sí, ahora que soy más grande y sé inglés, me gusta verlas en el idioma original, pero hay algo muy lindo del doblaje, algo muy lindo y muy nostálgico, sobre todo en las pelis infantiles o animadas en general, porque no sé, es una concepción completamente cultural, pero por eso vamos a hablar primero de qué es el doblaje y cómo empezó y por qué también se empujó el doblaje en un principio. Este es un tema re extenso, pero bueno, hoy lo voy a resumir lo más que pueda. Primero tenemos que entender que el doblaje es el proceso de grabar y sustituir voces de un medio cinematográfico, videojuegos, televisivo o radiofónico. O sea, prácticamente cualquier contenido audiovisual, ¿no? Eso se hace más que nada para difundirlo internacionalmente. Entonces, si vos tenés algo que en su idioma original era en inglés y lo querés exportar a China, por ejemplo, y probablemente se termine sustituyendo la voz original en idioma chino para que sea más fácil de comercializar. La preferencia de cada país por el doblaje o subtitulado es una consecuencia directa de las decisiones que se tomaron a finales de los años 20 y principios de la década de 30 también. Para los que no saben, fue más o menos en esa época en la que el cine se empezó a afianzar un poco. ¿A qué me refiero con esto? Antes, más o menos en 1890, cuando se inventó el cinematógrafo con los Lumière, el cine no era cine, sino que eran videos. O sea, era simplemente imágenes en movimiento que no solo no tenían sonido, sino que además eran usualmente escenas domésticas, muchas veces obviamente de la burguesía, porque eran las únicas personas que se podían permitir acceder a las cámaras, ¿no? Y después se empezó como a hacer películas con una narrativa concreta, se empezó a pensar un poco más la fotografía, y ya para los años 30, principios de los años 30, se empieza a afianzar mucho el cine, sobre todo en países latinoamericanos. Y por ejemplo, acá en Argentina, a partir de los años 30, empieza a afianzarse lo que es el cine de revista, que es básicamente el cine tanguero, la cabalgata tanguera típica acá, y empieza justamente una era del cine de oro argentina, ¿no? Porque después en otros países como Estados Unidos, ellos tenían el típico género que era el western. Y el western era muy difícil de filmar con sonido porque era casi todo el exterior. Entonces era re difícil filmar en sonido. En cambio nosotros no, en cambio nosotros teníamos musicales, entonces nos destacábamos por el cine sonoro. En general, justamente con la llegada del sonido al cine, por razones políticas ligadas a los nacionalismos de la época, se empezó a escoger el doblaje por sobre el subtitulado, para fortalecer la identidad y también para tener un cierto control de la información.
De hecho, yo investigando me encontré con un estudio que al final no lo leí, pero lo podría leer si lo quieren para otro episodio, que hablaba sobre justamente la censura a través del doblaje. Y en España, más o menos alrededor de 1932, donde se empezó a introducir el doblaje en Madrid y en Barcelona, y tras la Guerra Civil Española se vio reforzado por la normativa promulgada por la dictadura de Francisco Franco, ¿no? Súper ligado al nacionalismo. Lo mismo pasó con la ley de defensa del idioma de Mussolini en Italia, que también era otro dictador sumamente nacionalista. O sea que podemos ahí ver como una cierta línea entre nacionalismo, censura y doblaje, ¿no? Ese fue como el origen. Después se empieza a extender y surge acá lo que es el doblaje español en México, cuando el cine de Hollywood empieza a invertir en el cine mexicano, ¿no? Y ahí es cuando en 1938 Disney saca la primera película íntegramente en español, que es Blancanieves y los siete enanitos, que fue también su primer largometraje animado, doblada en Estados Unidos. Y debido a la variación de acentos, la compañía decide poner todo el doblaje, no solo de Hispanoamérica, sino también de España, en México y que lo doblen los mexicanos. Pero también hubo algunas variaciones. Por ejemplo, Dumbo fue doblado íntegramente en Argentina, gracias a la empresa argentina Sonofilm, que es una productora argentina muy conocida que ya no existe, pero que en su momento eran gigantes. Era justamente una de las empresas que producía todas estas películas de cine tanguero que les digo que en esa época eran exitosísimas. Y después ya empieza como a hacerse casi todos los doblajes en México. Y después, más tarde, se separa España de América en cuanto al doblaje español. Como les dije antes, tipo, no se separaba España de América. Por un lado, me pasa que es muy gracioso pensar que el doblaje que pusieron tipo a toda Hispanoamérica en un tipo solo traducción. Y de hecho mucha gente se queja porque es como a veces usan palabras que son muy neutras, ¿no? Porque al final del día el español neutro que usamos en el doblaje hispanoamericano es un español inventado, tipo nadie habla así. A veces suena un poco mexicano, sí es verdad, pero se suele intentar ser bastante neutro y se tiene que cambiar bastante las palabras, ¿no? Porque de por sí el doblaje es una cuestión súper complicada, súper compleja, porque no solo tenés que traducir el guión original, sino los tenés que adaptar para que sean creíbles, lo que les decía antes, para que todas las poblaciones y todas las regiones lo entiendan. Y después el director tiene que añadir indicaciones de sonido, de música, de efectos especiales. También tenés que elegir a los actores indicados. De hecho, suele pasar que un mismo actor yankee suele tener como un mismo actor de doblaje prácticamente fijo, porque la realidad es que no hay tantos. Claro, acá lo dice, aproximadamente 300 actores de doblaje hay en México, y 150 son los que trabajan de forma regular. O sea, no sé qué tan actualizados será esta información, pero realmente son es muy poca gente, ¿no? Porque es un trabajo muy especializado. Entonces, usualmente un personaje, un cierto actor, tiene un actor fijo, ¿se entiende? Y la gente como que reconoce que ese actor tiene esa voz, ¿se entiende? También hay que entender eso. Vos cuando creciste viendo a Selena Gómez en Disney Channel, jamás la escuchaste a Selena Gómez. Tal vez la escuchaste más de grande cuando viste videos en internet y sabías inglés. Pero cuando eras chica escuchabas a la misma persona y esa persona no era Selena Gómez. Entonces si a vos te cambiaban de una película a otra la voz de esa persona, ibas a sentir que no estabas viendo a Selena Gómez, ¿se entiende? Eso pasa mucho cuando ves contenido que no es de tu país, ¿se entiende? Y bueno, y también tenéis que tener en cuenta, como les decía antes, que hay que básicamente ajustar la traducción para que haya una coincidencia con los movimientos labiales. Es por eso que las palabras como sure, que quiere decir seguro, se traducen así, en vez de seguro. Y también palabras como gift, que quiere decir regalo, se las traduce como obsequio. Y room, que quiere decir pieza,
se las traduce como alcoba. Por una cuestión labial, por una cuestión de movimiento labial. Ahora sí quiero pasar a la hermosa película que es Shrek, que como algunos sabrán, Shrek está basado en un libro. No es un guión adaptado que de hecho ganó un Oscar como mejor guión adaptado y fue la primera película animada en ganar un Oscar. O sea, ese año que fue nominada fue el primer año que estaba en la categoría de película animada y lo ganó. O sea, hizo historia, Shrek. Justamente me parece hermosa esta peli porque se nota que se tomaron el trabajo, o mejor dicho, se tomaron las libertades para adaptar los diálogos y hacer la peli una obra maestra. Y quiero destacar la participación de Derbez, que es un actor mexicano, que en ese momento él fue como lo que se conoce como Star Talent, o en todo caso como lo que se conoce como el sistema de estrellas. Y es algo que se suele hacer mucho en Hollywood y en el cine, que es básicamente eh, castear gente conocida, gente que es considerada una estrella, que es reconocida por su personalidad, justamente en un papel que tenga que ver con esa personalidad que muestra el público y que por lo tanto para la gente sea identificable y eso ayude mucho a la taquilla y que la gente vaya a verlo, qué sé yo. Por eso usualmente se suele contratar ciertos actores según el género que usualmente hacen, o ciertos actores trabajan solo con ciertas productoras, ¿no? Es como algo muy típico de Hollywood. Y él justamente hizo el personaje del burro, que es un personaje que lo vamos a mencionar mucho en estos episodios, porque justamente casi todos los diálogos que agarré son de burro, porque es el que tiene mejor adaptado los diálogos. Chicos, ya van a ver, está buenísimo lo que hicieron. Y justamente tengo acá una quote de lo que dijo Derbez sobre burro. Él dijo: pensé que si era un burro, pues que fuera burro. Entonces hizo un personaje ignorante. El burro es una imagen muy mexicana. Eso hace que la voz le vaya muy bien al dibujo. Súper tipo interesante. Y ya van a ver por qué estoy completamente de acuerdo con esa idea de que el burro es una imagen muy mexicana. Incluso podría decir latinoamericana. Ya van a ver. En este estudio que yo leí, esta chica, que me imagino que estudia traducción, habla mucho justamente de los métodos que utilizaron, qué sé yo. Ella lo que dice es que la estrategia utilizada en el doblaje de las películas fue la domesticación. ¿Qué es la domesticación? La domesticación es lo contrario a la otra técnica o la otra estrategia a la hora de traducir, que es la extranjerización. La extranjerización es un método de traducción que se encuentra orientado a la cultura de origen, es decir, que busca retener y mantener todas y cada una de las referencias y frases del texto fuente. Todo esto con el fin de que el lector perciba que el texto pertenece a una cultura y lengua diferente. ¿Se entiende? En cambio, la domesticación, que es la técnica que usó Shrek, es básicamente la naturalización y consiste en tomar aquellos elementos, referencias o frases culturales o lingüísticos que puedan presentar un obstáculo en la inteligibilidad del texto y adaptarlos a la lengua meta, en este caso el español. Es decir, que este método de traducción se encuentra orientado hacia la cultura meta con el fin de que el lector perciba todo el texto con naturalidad. Y esto es lo que hicieron en Shrek. Y dentro de las técnicas de traducción, también tenemos distintas estrategias generales propuestas. Una es la traducción directa y otra es la traducción oblicua. Y a partir de eso se desprenden distintas técnicas también, ¿no? En la traducción directa tenemos el préstamo, el calco y la traducción literal, mientras que en la traducción oblicua tenemos la transposición, la modulación, la equivalencia y la adaptación. Y también hay otros procedimientos complementarios. Como podemos asumir, el doblaje de Shrek en su mayoría cuenta con traducciones oblicuas. ¿Se entiende? Tipo, no agarraron el texto y literalmente dijeron, ah, bueno, copy-paste, traductor de Google. ¿Se entiende? No, buscaron adaptar absolutamente todo a la cultura meta, en este caso nuestra cultura. Y después encima podríamos hablar
mil veces de la actuación de Derbez y la actuación de todos y cómo las hicieron tan latinoamericanas, ¿no? No las hicieron neutras. Eso es lo gracioso, eso es lo lindo. Y las referencias culturales que también se hicieron, usualmente fueron no solo de la categoría de cultura lingüística, sino también la cultura material, específicamente comida. O sea, hay distintas categorías de referencias culturales, ¿no? Puede estar medio natural, que es la geología y la biología. Puede estar la historia, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, en su mayoría fueron cultura material, que es hogar y alimentación, o sea, todas refes de comida, básicamente. Y hay mucha referencia lingüística, o a la cultura lingüística en todo caso, o sea, el sistema de escritura, los dialectos, a los dichos, expresiones, frases célebres, juegos de palabras, insultos, onomatopeyas. Ahora sí, tipo, arranquemos ya con los casos más particulares. Podemos arrancar básicamente porque primero cambiaron la pronunciación de ciertas palabras para que sonara bien latinoamericano. Por ejemplo, cortaban ciertas palabras, por ejemplo, para decían pa, en vez de está, decían ta. Y también cambiaban directamente la pronunciación, por ejemplo, fueron, bueno, como con doble B. Y eso tipo, me parece una genialidad, porque uno piensa, bueno, hay que traducir las cosas, vamos a traducirlas lo más neutral posible, lo más académicamente posible, para que la gente lo entienda. Pero es Shrek, chicos, no podés hacer eso. No podés hacer eso. Tipo, tenés que. O sea, y de hecho, ahora lo vamos a ver justo ahora. El personaje de Shrek es interpretado por un hombre afroamericano en Estados Unidos. Y muchas de las palabras que usa, que ya lo vamos a ver, son bien de informales, bien de como de barrio, por decirlo de alguna manera. Entonces, vos si agarrás a Burro y le pones a un actor y le haces tipo hablar de la manera más académicamente posible, incluso tipo usando palabras, no sé, de la RAE, ¿me entendés? Y los latinoamericanos no nos vamos a reír. No, no va a parecer rarísimo. Pero, ¿qué hicieron? Agarraron a Derbez. Lo hicieron hablar de la manera informal latinoamericana. Eso está genial. Eso está buenísimo. Pero ahora sí, voy a meterme ya por los casos particulares. Primero hay que hablar de ciertas omisiones. Vieron que les decía antes que el burro originalmente es interpretado por una persona afroamericana, ¿no? Que tal vez muchas veces muchos de ustedes lo conozcan, es Eddie Murphy, actor icónico de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Hay ciertas partes de la peli que se usan frases, frases o palabras que forman parte de un dialecto específico de Estados Unidos que se llama African American Vernacular English, o AAVE. Como es en este caso la frase que voy a poner ahora. But I bet you ain't never seen a donkey fly. Apuesto a que nunca has visto a un burro volar. Que es justamente esta frase la dice Burro cuando lo golpea un poco de polvo de habas y empieza a volar. Y empieza a escapar de los soldados que lo iban a acorralar. ¿Qué pasa? La presencia de este dialecto es común en Estados Unidos porque forma parte de comunidades afroestadounidenses. Lo que hace es agarra la contracción del verbo be, que sería el ser, con la partícula not, que es el negativo, y crea la palabra ain't, que no, digamos de vuelta, forma parte de este dialecto, no forma parte del inglés formal, y por lo tanto no hay como una traducción directa en español, es como bastante difícil. Entonces, ¿qué se hizo? No se hizo en todos los casos, pero hay ciertos casos en los que al no poder traducirse, no puede hacerse una domesticación, como dijimos al principio, para la cultura meta, se omite. Literalmente se omitió. Entonces, ¿qué se hizo en la traducción? Pero a que nunca han visto cómo un burro vuela. O sea, literalmente se tradució directo y se omitió. ¿Por qué? Porque querían domesticarlo. No pasó esto siempre, pero sí pasó. En otros casos también pasó en este caso. When we met, I didn't think you was just a big, stupid, ugly ogre.
que quiere decir, cuando nos conocimos no creí que fueras un grande, estúpido y feo ogro, ¿no? Y literalmente de vuelta lo omitieron. Y pasa lo mismo, el you was que dicen ellos, que técnicamente sería you were, lo cambian porque en ABB se usa mucho la cuestión de usar la conjugación be o was en el pasado, en este caso, con la segunda persona, o sea, con you, con vos. Es por eso que en la versión doblada se traduce de forma que se estandariza la variedad lingüística y se pierde la referencia dialectal y por lo tanto el color local del enunciado. Pero eso no pasa siempre. Ahora vamos a ver otro caso que también se tratan los dialectos, pero en este caso no hay una omisión, en este caso hay una equivalencia. ¿Por qué? Primero les voy a explicar qué pasaba. En este caso, Shrek, harto de escuchar a Burro hablar, le ruge en la cara, ¿no? Y en la versión original, Burro dice esto. Man, you almost burned the hair out my nose. ¿Qué quiere decir? Hombre, casi me quemas el pelo de la nariz. En esta frase, Burro menciona la expresión auta, que de vuelta es una contracción de las palabras out of y de vuelta forma parte de, del dialecto AABE, ¿no? Que de vuelta es una expresión idiomática. Entonces, en el doblaje al español se mantiene la categoría de referencia dialectal, pero se la adapta a la variación lingüística hispanoamericana o mexicana, en todo caso, que es básicamente la eliminación o la sustracción de la primera sílaba del verbo estar, o sea, básicamente Burro dice ta, está, en vez de decir está grueso el tufo, Burro dice ta grueso el tufo, básicamente. Y además, como dije, se usa la palabra grueso, que en México quiere decir como tremendo, por así decirlo, y tufo, que básicamente se refiere al mal aliento. Entonces, en vez de hacer como hicieron con los otros dos casos, en los que se elimina esa parte dialectal porque no hay como una cierta traducción al español, porque no hay como una referencia de ese estilo en el español, acá se hizo una equivalencia. Entonces no solo se conservó la categoría de cultura lingüística, sino que además se mantuvo la subcategoría de dialecto. Man, you almost burned the hair out my nose. ¿Está grueso el tufo? Como cuando me eché unas fresas podridas. La diferencia tal vez es que hay como tal vez un mayor grado de aceptabilidad, porque es algo que se usa por un país entero y de hecho yo diría por una cultura entera, como es la hispanoamericana, mientras que en el otro es como tal vez para una cultura más cerrada, por así decirlo, ¿no? Como una parte de la sociedad más cerrada. También tenemos que considerar que hay varios cambios de referencia a productos, o en todo caso, como dije antes, a comidas. En este caso pasa lo mismo de antes. Shrek está harto de escuchar a Burro hablar y le ruge en la cara. Y entonces Burro dice esto. You definitely need some Tic Tacs or something, because your breath stinks. Que literalmente traducido sería, definitivamente necesitas unos Tic Tacs o algo porque el aliento te apesta, ¿no? Entonces acá lo que se hace es hacer una generalización, una modulación. En ese momento, como dije antes, la categoría es de cultura material, en este caso de alimentación, y en la versión original se menciona el producto Tic Tacs, que es un caramelo en forma de pastillas fabricado por el confitero italiano Ferrero, conocido para refrescar el aliento, ¿no? Sin embargo, en la versión doblada del español se optó por generalizar la referencia y dice esto. Necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta. Entonces, en lugar de decir Tic Tacs, Burro dice que Shrek necesita unas pastillitas de menta. Y esto constituye una generalización, dejando de lado el nombre específico del producto. Y también se utiliza la técnica de modulación, ya que se produce un cambio de sentido en el enunciado. Porque en la versión original lo que huele mal es el aliento, mientras que en la versión doblada se cambia por hocico. Entonces la técnica de traducción termina siendo una modulación también. Para mí la palabra hocico queda perfecta porque se siente más, no sé, como más informal. Y siento que también le queda muy bien a la interpretación del actor. You definitely need some Tic Tacs or something, because your breath stinks. Necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta.
Bueno, en este otro caso, Burro convence a Shrek de quedarse con él y dice esto. What do you know? Oh, this is gonna be fun. We can stay up late, swapping manly stories, and in the morning, I'm making waffles. Oh! Que básicamente quiere decir, nos vamos a quedar hasta tarde, vamos a intercambiar historias de hombres, por así decirlo, o historias varoniles, y en la mañana yo hago los waffles. Entonces, acá tenemos dos tipos de referencias culturales. El primero es de vuelta a la categoría cultura lingüística, porque es una expresión. Porque en la versión original el personaje de Burro sugiere pasar la noche contando historias. El verbo swapping mainly stories, que significa intercambiar, como dije antes, que suele usarse en contextos informales. Y en este caso se buscó mantener la informalidad en la versión doblada, mientras que la segunda referencia pertenece a la cultura material, en este caso a la sección de alimentos, ¿no? Como pasaba antes. Y en la versión original, el personaje Burro habla de recompensar a Shrek dejándolo quedarse con él en su casa, y él le hace los waffles a la mañana. Y los waffles son un desayuno típico estadounidense. Por lo tanto, en la versión doblada, esta referencia se adaptó, en este caso con tamales, que es un plato típico de la cultura mexicana de origen indígena que también se suele consumir mucho acá en Argentina. ¿Qué? ¡No! ¿Será tan divertido? Nos desvelaremos contándonos historias macabras de humanos y en la mañana yo preparo los tamales. Entonces podemos ver que se dio tanto una traducción literal como una adaptación, ya que se naturalizó a nivel microtextual lo que se dice en el texto para que no haya un vacío cultural en la cultura de llegada, ya que hay un vacío cultural en la cultura de llegada, ya que acá no consumimos waffles a la mañana, o en general como que no es un plato típico de Argentina o de Latinoamérica en general, ¿no? What do you know? Oh, this is gonna be fun. We can stay up late, swapping manly stories, and in the morning, I'm making waffles. Oh! ¿Qué? ¡No! ¿Será tan divertido? Nos desvelaremos contándonos historias macabras de humanos y en la mañana yo preparo los tamales. Este ejemplo ahora es de Shrek 2 y es básicamente cuando Shrek y Fiona echan a Burro de la casa porque quieren estar solos después de su luna de miel y Burro solamente está básicamente molestándolos y se dice esto. Well, maybe I see y'all Sunday for a barbecue or something. En este fragmento existen dos diferentes referencias. La primera se trata de una dialectal de cultura lingüística de vuelta, en la que se usa la palabra you all, que es la fusión de los pronombres you, o sea, tú, y all, que son todos. Y es muy común de vuelta en el AABE. Pero también los usan ciertas personas del sur de Estados Unidos. Y se usa para dirigirse a un grupo de personas. Mientras que la segunda referencia es de comida, de la categoría cultural material. Y Burro menciona volver a ver a Shrek y Fiona el domingo usa la palabra barbecue, que es parrilla, parrilla, asado, y se refiere a la comida de la carne, ¿no? Que es algo muy común también en Estados Unidos, no es como el asado típico acá de Argentina, pero es algo que se suele hacer muy comúnmente en el jardín o en el patio, en una fiesta, y a partir de esos elementos se hace esta traducción. Si quieren los ve el domingo para echarnos unos tacos de chicharrón. Con respecto a la primera referencia, en el doblaje al español desaparece el tipo dialectal, o sea, desaparece la palabra you all y se traduce de manera estándar. Sin embargo, para la segunda referencia se mantiene el tipo, es decir, la clasificación de comida, pero se cambia el tipo de plato. Entonces, en español, Burro dice que los verá el domingo para comer tamales, un plato que ya había aparecido antes, que lo mencionamos recién, con chicharrón, que el chicharrón es básicamente la fritura de la piel del cerdo, que puede ser con o sin carne, y es una comida muy común en varios países de Latinoamérica. Entonces acá podemos ver que la técnica de traducción no solo es, en este caso la técnica de traducción para ambas referencias es la que se llama pérdida y ganancia. La primera debido a que no se conservó la referencia dialectal, el UOLS. Sin embargo, existe una ganancia y una compensación al adaptar la referencia a la comida, para que sea más común para toda Latinoamérica. Entonces se compensa el vacío léxico que existe entre culturas. Ahora sí, vamos a mencionar el último por el de hoy, que es el ejemplo más boludo igual. Y la próxima semana nos vemos con los otros ejemplos y un poquito más de la historia del doblaje.
que es otra categoría de comida, chicos, tipo ahí está lleno de categoría de comida, no lo puedo creer. Y en este, los padres de Fiona, en Shrek 2, Fiona, Shrek y Burro están en la mesa cenando. O sea, están los 5, es una cena icónica. Y Burro dice esto, Oh, Mexican food, my favorite. que se traduce literalmente como "oh, comida mexicana, mi favorita". Y justamente de vuelta volvemos a una referencia de la categoría de cultura material, del alimento. Y debido a que el doblaje español se realizó en México, la referencia de comida no tiene sentido porque justamente se está refiriendo como... La manera en que está dicha la frase es como que se está refiriendo a una comida que es extranjera o que no come muy seguido. Por ende, se traduce de esta manera. Y se usa la técnica de traducción, adaptación, a nivel macrotextual, porque se cambia todo el enunciado de Burro. Pero se hace para que tenga sentido y para que básicamente no sea ridículo. Claramente el chabón está hablando con un acento prácticamente mexicano, y aún así me sorprende que tipo estén comiendo comida mexicana en el castillo, ¿no? Como que no tendría mucho sentido. Pero bueno, estuvo bueno. Bon appetit. Oh, bon appetit. Comida griega. Bien. Pero bueno, eso fue para el episodio de hoy. Aún así tengo 1000 ejemplos más. Y tengo un montón de cosas más que me gustaría decir del doblaje en general. Podemos hablar sobre la censura, como les decía antes, pero también podemos hablar un montón sobre lo que es el acento neutro, qué es el acento neutro. Podemos hablar también de la peli que salió hace muy poquitos años, que fue la vida secreta de las mascotas, que en ese caso se usaron distintos actores de doblaje de distintos países de Latinoamérica y cada uno usaba palabras típicas de su país. Y eso se vio como re interesante, me parece re complejo y podemos hablar un montón. Pero sí, igual nos vemos la semana que viene con la segunda parte de este video, en el que vamos a seguir hablando de más categorías y de más ejemplos. Pero sí, nos vemos la semana que viene y les mando un beso. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado. Amigos, debes tener. ¡Ya deja de cantar!